A ver, hermanos, creo que ya estamos conectados. Sí, ya estamos conectados. A ver, no déjenme verificar si ya estamos en live. Ok, perfecto, hermanos. Bueno, pues este Premiere ya estaba puesto desde hace unos días pasados. Creo que va a ser una conversación, porque ante todo, como les digo, más que entrevista, es diálogo entre dos personas sobre una temática. Y también como invitado que ahorita lo presento, le escuché una frase con respecto a una situación que había pasado también es bueno estar de acuerdo en no estar de acuerdo, ¿eh? Entonces puede haber muchas situaciones en donde puede haber uno no estar de acuerdo, pero como dice San Pablo, examínenlo todo y quédense con lo bueno, y creo que en esto la inmensa mayoría será de mucho beneficio para ustedes. Antes de hacer la oración y todo esto, pues les presento al Padre Tomás. Padre, ¿cómo está? A ver, permítame que creo que ahí ya se le escucha. Perfecto. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, perfecto. Bueno, un gusto estar aquí finalmente, que me habías pedido esta conversación hace mucho tiempo, así que me alegro estar aquí. Bien, bueno, le agradezco muchísimo su tiempo, padre. Pues bueno, si gusta, comenzamos. Generalmente yo comienzo con una oración, pero dado que vamos a hablar también en el contexto de lo tradicional y todo esto, si le parece, yo hago la primera parte del Padre Nuestro en latín, usted la segunda, yo la primera parte del Ave María y usted la segunda, si quiere. ¿Okay? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que se ha cortado un poquito. A ver, no sé si esta imagen... No creo que tenga que ver con esto. Pues bueno, pues se está cortando creo que un poquito su audio. Pues vamos a entrar, si quieren, en materia. Lo primero, si gusta presentarse, ¿quién es el Padre Tomás? Bueno, soy un humilde servidor, pero más que nada me presento. Soy un sacerdote oficialmente incardinado en el Verbo Encarnado, en el Instituto del Verbo Encarnado, pero soy párroco en la diócesis de Savannah, Georgia, bien al sur. Y particularmente ahora soy párroco de la parroquia San José, el Trabajador, en Bainbridge. Perfecto. Yo quiero poner también el contexto. Al padre yo terminé conociéndolo porque ya ni me acuerdo ni si alguien me lo pasó o cómo di con un artículo que precisamente tiene el título de la transmisión, ¿verdad? Los fracasos matrimoniales en algunos católicos tradicionales, ¿va? Aquí hay no sé si se escucha aquí, pero no sé si es interferencia. Bueno, vamos a ver. Yo generalmente, padre, a veces inclusive trato de hacer una distinción, al menos para que yo hacerme entender, ¿va? Entre tradicional y tradicionalista, ¿va? Entonces, si les explico generalmente a la gente, mucho me gusta aquello que dice Chesterton, que la tradición es la transmisión del fuego, no de las cenizas. Entonces yo digo, los tradicionales son los que transmiten el fuego, los tradicionalistas son los que se quedan con las cenizas. Entonces, antes de pasar a la parte del artículo, a mí sí me gustaría tocar así nada más, a lo menos brevemente, el fracaso de matrimonios de personas que aparentan ser tradicionales, pero más bien son tradicionalistas en el sentido de que ya sea que van a misa en latín, ya sea que
hablan de cuestiones de la moral tradicional y todo esto, pero todo esto es simplemente como un disfraz para poder cubrir, no sé, hasta complejos personales, psicológicos, lo que sea. Y yo en privado le comentaba de que la experiencia que he tenido de algunos de estos, que inclusive terminan con cosas como violencia física, con psicópatas, etcétera, y usted los vea en la misa en latín y los ve y entonces, porque su artículo propiamente menciona de no es escandalizante, aun cuando sea un escándalo en sí mismo, que un matrimonio se parta. O sea, cuando ese matrimonio que se parte, pues no estuvo bien formado, lo que sea. Entonces su artículo empieza diciendo, pero ¿qué pasa con aquellos que sí se casaron conscientemente y que están dentro de la estructura de fe, de moral y todo bien? Entonces, rapidito, alguna palabrita. ¿Usted sí también ha tenido algún tipo de experiencia en aquellas personas que toman cuestiones tradicionales, pero en realidad es como una cuestión para encubrir ya o para autoafirmarse, y que después cuando entra dentro del matrimonio, pues no es que terminan con problemas común y corriente que tiene cualquier matrimonio, sino que son cosas bastante graves? No sé si usted tiene experiencia algo sobre esto. Ya. Yo particularmente hablé también de mi experiencia personal con esta gente, con estos matrimonios tradicionalistas, pero me parece bien la distinción que haces tú, ¿no? Una cosa es ser tradicional y otra cosa es ser tradicionalista. Me parece a mí que la tradición tiene muchas bellezas. Yo particularmente celebro la misa de San Pío V y la celebro una vez al mes y encuentro muchas familias y no es un problema la tradición en sí. Me parece que la tradición durante 500 años ha dado tantos santos, ¿no? Entre ellos el Padre Pío, entre ellos San Ferneri, ¿no? Gente así. Y uno dice, bueno, no es el problema la tradición, pero el problema es tomar la tradición como una bandera de superioridad. Ese es el problema para mí, ¿no? Y la mayoría de estos matrimonios que fracasaron, que, digamos, yo he tenido algunos casos, ¿no? El problema es que uno los veía, por ejemplo, familia perfecta, ¿no? No sé, familia que iba a misa, familia que comulgaba de rodillas, que recibía la comunión en la boca, lo cual eso está perfecto, y no solamente que lo apoyo, sino que me parece que es una cosa buenísima. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el hombre vuelve a la casa y le da una paliza a la mujer, por ejemplo, y después va a la misa en latín? Entonces ahí hay una contradicción, o sea, eso no es ser tradicional. Eso es tragarse el camello y filtrar el mosquito, ¿no? Ese es el punto. Entonces, para mí la falla estaba en identificar misa en latín, tradición y todo ese tipo de cosas con pureza y al mismo tiempo santidad, ¿no? En el sentido, son cosas muy santas. La misa en latín es santísima, la tradición es muy santa, pero el problema está que justamente si lo utilizamos como bandera de superioridad, como pensamos que somos mejores que los demás, yo lo llamo un mesianismo, ¿no? Mire. El tratar de, por ejemplo, creerse que uno es el salvador de la iglesia simplemente por el hecho de que uno va a la misa en latín, por el hecho de que uno comulga de rodillas, reza al Padre Nuestro en latín, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y en realidad ser tradicional va mucho más allá de eso. No es solamente lo externo, sino que eso es lo accidental. Ser tradicional es algo más, por decirlo así, del alma, una virtud del alma, que es justamente considerar toda la tradición de la iglesia, no solamente parte, sino toda, ¿no? Y después ser tradicional es no confundir lo accidental con lo sustancial, porque muchas veces ese es el problema principal, que se queda en un formalismo, ¿no? Queda realmente en un formalismo, en una rigidez. Yo le llamo jansenismo, ¿no? El jansenismo, sí, que... Puritanismo. Ese es el punto, ¿no?
Entonces, aclaro simplemente eso, no es la tradición el problema, como bien tú lo dijiste, ¿no? El problema es justamente la deformación de la tradición. Sí, es como tomarla como un refugio para tapar áreas que no quiero sanar, no quiero convertir, no quiero, etcétera. O sea, y quedarme con ese formalismo que usted dice. Exacto. Entonces sí quería hacer esta cuñita para poder diferenciar en esta cuestión, pero lo interesante es que su artículo no toca la parte de los tradicionalistas, sino de los tradicionales, es decir, personas que no están tanto encubriendo, pero que se les olvidan varias cosas, ¿no? Claro. Y menciona varios puntos. No sé si el tiempo nos va a dar para alcanzar a cubrir todas, lo más seguro es que no, pero bueno, tiene abierta la invitación por si después hacemos una segunda parte, porque sí me gustaría que se pudiera explayar lo que lo fuera necesario. Y lo que yo voy a hacer es tomar de hecho de ese artículo que usted escribió algunas frases concretamente que nos den como la señal de salida y usted pueda ampliar lo mejor posible. Y me encanta que a manera de introducción voy a leer tal como lo escribe usted. Dice, es obvio que hay muchas razones que pueden ser consideradas como causa de divorcios. La realidad es que hoy en día la gran mayoría se casa ignorando los fines principales del matrimonio y es por eso que hay razones de peso para dudar de la validez de muchas celebraciones matrimoniales. Sin embargo, no solo he visto gente mal formada que ha fracasado en su vocación. Lo que más me sorprendió es ver el fracaso de parejas que de parejas que uno decía, se sabían el catecismo de San Pío X de memoria y asistían a misa tradicional casi todos los días cuando eran solteros. Si uno ve caer un árbol enfermo, no le llama la atención. Lo que golpea fuertemente es cuando uno ve caer un árbol fuerte como el quebracho. La caída de matrimonios cuyo sostén es la carne no llama la atención, pero en cambio sí lo hace la caída de aquellos que eran más espirituales, por llamarlo de alguna manera. Esto un poquito dentro de la larga introducción que da en el artículo, es un artículo extenso, y esto, por ejemplo, a mí me hizo pensar, tengo por ahí una entrevista, bueno, no un video, y después tuve una entrevista con un amigo exorcista de un caso muy delicado de una mujer con una posesión que estaban teniendo, por ejemplo, graves cosas al interior del matrimonio, pero ya entró también ahí una cuestión ya pues maligna y todo esto, pero ellos eran modelos en la parroquia. Claro. Entonces empezaron a comulgar en pecado. También, ¿por qué? Porque, o sea, ¿cómo decirle a mi párroco que soy esta bestia dentro de mi hogar? ¿Verdad? Si yo soy el modelo aquí. Entonces, y eso trajo a la comunión sacrílega y todo eso. Terrible, no me voy a meter porque es un tema ahí. ¿Qué nos podría decir esto? O sea, ¿por qué usted hace tan clara esta distinción de... pues nadie se escandaliza pues de unos jóvenes que nunca tomaron en serio el matrimonio y todo esto, pero es que usted dice, a mí me ha tocado casos de ver de gente que sí lo han tocado en serio, que se sabían el catecismo de San Pío X de memoria, que iban a misa tradicional, etcétera, y ha habido una caída. Siquiera manera de introducción, ¿qué le movió inclusive a hacer este artículo? Y a mí lo que me movió a hacer este artículo es prácticamente la cantidad de imprudencias que muchas, sobre todo mujeres, pero vamos a hablar también, no podemos decir que solamente son las mujeres, ¿no? Sino que también hay hombres, que por ejemplo llegaban a los 30, a los 35 y decían, bueno, necesito empezar a conocer a alguien, ¿no? Porque justamente, digamos, soy un católico, quiero formar una familia, o sea, se planteaban una cosa buena, una cosa que justamente todo hombre se tiene que plantear, ¿no? Bueno, ya llega una cierta edad en que uno dice, uno no puede estar eternamente o estudiando o haciendo cosas que por ahí no tienen nada que ver con la vocación matrimonial, ¿no? Cometían un error que lo voy a explicar ahora en un ratito, quizás brevemente. El error, bueno, lo puedo explicar ahora. Dale. El error es pensar, o sea, que decir, bueno, me tengo que casar y bueno, tengo que empezar a buscar hasta de manera desesperada muchas veces, ¿no? Yo siempre les decía, si Dios quiere que te cases, te va a presentar la persona justa. También confía en la providencia, no es cuestión de andar buscando. Pero esta gente tenía buena intención, buscaba sobre todo en sitios católicos, ¿no? Y muchas veces se encontraba hombres y mujeres, pero los casos que yo he tenido son todas mujeres, ese es el asunto, ¿no? Que justamente
veían una foto de Facebook con un San Miguel Arcángel, ¿no? O veían, por ejemplo, al hombre arrodillado y recibir la comunión en la boca, asistir a la comunión. E inclusive veían publicaciones que, ojo, todo eso era buenísimo. O sea, uno veía esa persona y decía, perfecto, es una persona que al menos publica cosas que son católicas y cosas que realmente hacen mucho bien al alma. No había nada malo en las publicaciones. Pero ya sin conocer a la persona, como que decían, con este me caso, ¿no? Con este, porque realmente lo veían por Facebook. Y primero que el Facebook, nosotros sabemos cuánto engaño puede haber, porque justamente cuánta gente se pelea por Facebook, por dar un ejemplo concreto, se pelea por tonteras, por cosas que no valen la pena. Y por ahí cuando hablan personalmente son los mejores amigos. ¿Por qué? Porque el Facebook a veces tiene una especie de incógnita ahí metido, que uno no le ve la cara a la persona. Puede confundir a esa persona con lo que no es. Ese es el asunto, ¿no? Lo mismo puede pasar con esta gente que pone las fotitos de San Miguel Arcángel. Algunas de esas personas quieren justamente, como decimos en Argentina, enganchar a alguna mujer católica. Sí, te están vendiendo de alguna manera, ¿no? Porque yo de hecho he contado una experiencia en ya sitios de citas de católicos, que yo no estoy muy de acuerdo en eso. Ya tengo también una sesión de preguntas y respuestas donde doy mi opinión sobre esto, pero yo les cuento, a una amiga le pasó. O sea, ella creyó que se había encontrado pues al próximo hombre que será canonizado el día que muera, porque el hombre había estudiado teología, iba todos los días a misa tridentina, etcétera, etcétera. Para hacerle el cuento breve, él tuvo relaciones sexuales con ella, y al siguiente día la cortó, y todavía le dice que la cortaba porque estaba pensando a ver si su vocación no era el sacerdocio. O sea, de ese nivel. Entonces y dice, y es que realmente lo que usted dice, ella, es que todo lo que presentaba era perfecto. O sea, en realidad sacó una licenciatura, en teología, misa en latín, todo eso, pero ya con qué le salió. Quizá continuando con esto que me dice, pasamos entonces rápido a las causas que da varias causas, y la primera es la que ya estaba de alguna manera introduciendo. Leo tal cual. La primera causa que usted dice de por qué pasa este fracaso con estas personas, dice el desconocimiento del otro durante el noviazgo. Y dice usted así, tomo nomás algunos fragmentos, que se me pasó dejarles el artículo completo en la descripción, a ver si cuando termine la transmisión se los dejo. Dice el padre, muchos católicos piensan que porque una chica o chico asiste a la misa de San Pío V, misa tradicional, y sabe latín, ya será una buena esposa o esposo. Desde ya que eso no es así. La misa y el latín ayudan, pero tienes que observar si esa persona es una persona de oración, si es una persona caritativa, si es una persona que respeta tu sana libertad, sana, no pecaminosa, pone entre paréntesis, etcétera. En fin, no hay fórmulas mágicas para conocer una persona, pero no basta que alguien se presente con una foto religiosa en el perfil de Facebook y con el rosario en el cuello. Entonces, es un poquito de lo que estábamos hablando aquí. No sé si quiere dar una ampliación o pasamos a la segunda. Sí, me parece que una ampliación podría decirse, por ejemplo, el tema con la gente que toma mal la tradición, ¿no? A mí no me sorprende que, por ejemplo, que un hombre haga ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, de acostarse con la mujer y después decir, bueno, porque el tema está que los que no ven lo sustancial y ven más bien lo accidental, ¿no? O sea, la gente rígida, por llamarlo de alguna manera. Rígida en el mal sentido, porque uno puede ser rígido en el buen sentido. Por ejemplo, puedo ser rígido conmigo mismo y puedo ser rígido con el pecado, que digo, bueno, no acepto el pecado, acepto al pecador arrepentido, pero no el pecado. Bueno, ese tipo de cosas. El tema está en cuando uno hace énfasis, que es un poco la filosofía suareciana, ¿no? Cuando uno hace énfasis en lo accidental y no en lo sustancial. Por darte un ejemplo, y después paso al caso de los matrimonios estos, ¿no? Mucha gente me ve a mí, por ejemplo, con el clergy, así como estoy ahora, y me dicen, padre, ¿dónde está la sotana? Cosas por el estilo, ¿no?
cuando no se dan cuenta que a mí me encanta la sotana y la he usado por 15 años, pero si no la uso es porque tengo un motivo. En concreto, hay un motivo para no usarla, que no lo voy a decir en los medios. Muchas veces lo he dicho cara a cara con las personas, ¿no? Eso es lo que suelo hacer, no tengo problema. Tengo un motivo para no andar usando la sotana y no es rechazo a la sotana, todo lo contrario. A mí admiro los sacerdotes que andan con sotana y yo desearía usarla también, ¿no? Pero justamente el hábito no hace al monje, por un lado, ¿no? Porque también Runner usaba sotana, si vamos a... Exacto. Lo así. Exactamente. Y el hábito no hace al monje, la sotana es importante, pero hay razones, hay circunstancias que nos impiden usarla. Bueno, yo me identifico como sacerdote siempre, esa es la realidad, ¿no? Cuando juego al fútbol, obviamente, no voy a andar vistiendo el clergy, o sea, uno anda vestido como jugador de fútbol, pero uno se identifica cuando se tiene que identificar y en mi caso es casi todo el tiempo, ¿no? Pero uso el clergy. Bueno, un ejemplo. Trasladado eso al matrimonio, ¿no? Trasladado eso al matrimonio de manera así. La mujer que, por ejemplo, ve la estampita de San Miguel Arcángel en el Facebook de este hombre, o ve que va a misa en latín, o ve que va... Pero, sin embargo, no lo conoce, es decir, no sabe ni cómo es como novio, ni cómo es como amigo, ni tampoco tiene ninguna idea cómo es ese hombre en la vida de oración, ¿no? Y muchas veces ahí está el engaño del demonio. Dice justamente la Sagrada Escritura que Satanás se viste como ángel de luz, ¿no? O sea, hace aparecer algo que... No todo lo que brilla es oro, ¿no? Y ahí está el engaño. Y después, por ejemplo, hacer tanto énfasis en la misa en latín, en rezar el Padre Nuestro, en aprender a Santo Tomás, cosas que son buenas, pero después ser cruel con la esposa, ser cruel con los hijos, ¿no? Había un caso de un muchacho, misa en latín, misa, digamos, tradicional todo el tiempo, Santo Tomás, esto y lo otro. Resulta que este muchacho le pide a un amigo el auto prestado, se lo choca y después no quiere hacerse cargo y le dice, no, fue culpa tuya por habérmelo prestado. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la verdadera devoción, ¿no? ¿Dónde está la verdadera, digamos, caridad hacia el prójimo, el verdadero cristianismo? Entonces es ahí cuando uno termina, por ejemplo, estas mujeres terminan casándose con este tipo de hombres, ¿no? Y fracasan. ¿Por qué razón fracasan? Porque en realidad no vieron lo esencial, vieron algo que era simplemente un barniz para tapar algo que es mucho peor, que es la hipocresía. Claro, sí, no, y de hecho creo que los demás puntos usted desarrolla, porque cualquier persona diría, pues, al menos los casos que conozco, de que desafortunadamente cada vez son más, también más mujeres, que después ese gran modelo, algunos inclusive que se dedican a evangelizar y todo ese tipo de cosas y le salen un monstruo como hemos descrito, dice, pero es que nunca dio la cara mala. Entonces, o sea, y ciertamente hay ciertos signos, ¿verdad? Yo creo que en los parámetros, en las demás causas que usted menciona, se pueden encontrar ya algunos y pueden ser claves. Entonces paso a la segunda. Dice, una de las causas, usted menciona, la de por qué un matrimonio tradicional fracasa. La falta de oración en familia. Y cito un poquito del artículo, dice, cuando el matrimonio no reza en familia, no se trata solo la oración individual, sino matrimonial, le da lugar al demonio en sus vidas. Y esto, para poner un poquito un contexto, por ejemplo, que a mí me ha pasado, conozco, por ejemplo, unos evangelizadores, los dos se dedican a evangelizar a tiempo completo y todo esto. Pero una vez ella me contacta y me dice, estamos teniendo muchos problemas, todo esto, y la primera cosa que yo les pregunté, ¿están orando juntos? O sea, su oración personal, no me cabe duda, porque yo la conozco, está bien, pero juntos están orando. No, pero es que él quiere rezar en latín y yo todavía no le aprendo bien y todo eso, y terminamos peleados y todo eso. Entonces yo le dije, al final, ¿quién ganó? O sea, deja de tú las formas, ¿no? Vuelvo un poquito a lo que usted dice. Nos quedamos en lo accidental, en las formas y todo eso, cuando aquí lo importante es que los dos estén orando. O sea, ya independientemente que se da un poco uno que el otro, si a él le gusta hacer ciertas oraciones o al otro, un día, no sé, pero es esta cuestión de que en realidad qué tan fundamental es la oración como matrimonio. O sea, no basta el que decir, bueno, él lleva su vida de oración, yo llevo la mía, él va a misa, yo voy también a misa, etcétera, cuando podemos, etcétera.
ayuda en el matrimonio a llevar una vida espiritual firme, seria, pero individual. ¿Cómo lo ve usted? El punto está que ellos son una sola carne, ahí está el punto, ¿no? Así como, por ejemplo, los sacerdotes, en el caso nuestro, ¿no? En el caso nuestro, la oración es esencial porque justamente de lo contrario Dios no bendice nuestro ministerio, no bendice nada de lo que hacemos, ¿no? El caso de los matrimonios, el problema es no tanto cuando no pueden rezar comunitariamente muchas veces, pero siempre el tiempo uno lo encuentra. Por ejemplo, no sé, en algún momento del día se van a encontrar y ese día pueden al menos hacer oración juntos 5 minutos, ¿no? Eso es lo que uno dice. Porque, bueno, conozco casos de matrimonios, por ejemplo, que los dos trabajan a la par, bueno, un montón de cosas, pero hay un montón de realidades. Pero el hecho de que el matrimonio es el único sacramento donde el ministro no es el sacerdote, ¿no? Uh-huh. Ministros son los esposos, o sea, el sacerdote es un testigo, o el diácono, un testigo autorizado por la iglesia. Y por algo Dios lo hizo de esa manera, porque Dios dijo, no son dos, sino son una sola carne. Y justamente el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces tienen que ser una sola carne, no solamente en la intimidad, sino en la intimidad con Dios. Ahí está el punto principal, porque es Dios quien tiene que reinar entre ellos. O sea, no son solamente, bueno, esposa y esposa, es esposa, esposo y Dios. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, por eso que justamente es importante en los matrimonios rezar juntos. Y yo me acuerdo, la hago breve la historia esta, pero yo visitaba en Italia a un señor que era viudo, Lorenzo se llamaba, estuvo casado 60 años con su mujer, y me dijo que a los 15 años de casado se quisieron separar y fueron a verlo al párroco, ¿no? Y el párroco les dijo, bueno, antes de separarse, les propongo algo, recen el rosario por 6 meses, les dijo, ¿no? Entonces el párroco saca un rosario y se lo da a Lorenzo. Y la mujer le dice, ¿tiene uno para mí? Y el párroco le dice, no, van a rezar los dos del mismo rosario, porque ustedes son una sola carne, así que recen los dos de uno. Y al mes volvieron que se querían separar y el párroco les dijo, se comprometieron por 6 meses, sigan adelante, ¿no? A los 3 meses, a los 4 meses, finalmente rezaron 6 meses y dijeron, bueno, nos cuesta todavía el hecho de estar juntos, pero vamos a seguir pensándola. Y el párroco le dijo, sigan rezando el rosario del mismo rosario. Y al final se enamoraron de vuelta, entendieron que el amor es una cruz muchas veces y que hay que decir que sí cuando cuesta. Y estuvieron 60 años juntos, ¿no? Hasta que murió. Lorenzo cuidó a su esposa de una enfermedad terrible, la cuidó con tanto amor y la mujer murió. Y él dice, bueno, puedo dar gracias a Dios de haber sido firme, pero eso que nos dijo el párroco, esa tradición de rezar el rosario juntos, la continuamos por el resto de nuestro matrimonio. Y bueno, ahí está el punto, ¿no? Claro. La familia que reza unida permanece unida, y eso no es una broma, ¿no? Perfecto. Pasamos a la tercera causa que da de estos fracasos, que es fruto precisamente de la falta de oración dentro o como matrimonio. Dice usted la falta de caridad, y cito algunos textos del desarrollo que usted hace. Dice, de la falta de oración se desata la falta de caridad, como un efecto dominó. El problema es que ya se le dio lugar al demonio en sus vidas, y el diablo sabe cómo matar un cerdo con un cuchillo de plástico, pues es experto en generar división y rupturas. La falta de caridad se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, viendo siempre el defecto del otro y justificándose uno mismo permanentemente, aun en cosas que son injustificables, reproches por cosas pasadas cuando se supone que eran cosas ya perdonadas, etc. Entonces aquí, ¿qué nos podría decir? O sea, esta falta de oración automático se convierte en falta de caridad, y la caridad puede, pues, hacer un incendio de nada más de una chispita, ¿no? De problemas que pueden solucionarse fácilmente en el matrimonio, ¿no? Sí, a este punto, por ejemplo, una persona me objetaba, ¿no? Me objetaba que él conocía un matrimonio que eran ateos, ¿no? Y que realmente no rezaban nunca y se tenían una caridad tremenda. Y yo le decía, bueno, pero
entiendo lo que me dices, pero justamente al ateo Dios no lo va a juzgar como juzga al católico, porque a quien más se le dio, más se le va a pedir. Digamos, si esa persona atea se va a salvar o no, es otro problema, eso Dios lo juzgará. No me voy a meter en ese tema porque sabemos bien lo que dice la Iglesia Católica al respecto, pero el punto es el siguiente, que no podemos comparar gente no creyente con gente católica, porque el católico no tiene excusa, o sea, el no creyente va a ser juzgado también, pero el católico conoció la verdad, entonces Dios nos va a juzgar de acuerdo a esa verdad que nosotros conocimos. Entonces, empezando por ahí, ¿no? La oración es como la comida espiritual. Por ejemplo, si uno no come durante una semana, uno está débil y uno después no puede tener las fuerzas para cumplir con las obligaciones que tiene que cumplir. La persona católica, la persona casada por iglesia, que está llamada a santificarse en el matrimonio, si no reza, es como que de ahí va a estar débil para poder soportar las tentaciones. Por ejemplo, Cristo le dice a los apóstoles en Getsemaní, velad y orad para no caer en tentación. Eso les dice claramente. No lo hicieron, es por eso que no se mantuvieron firmes en esas tentaciones que tuvieron, por ejemplo, Pedro, que cayó en presunción, los otros que lo abandonaron. Los apóstoles después murieron mártires, como sabemos, pero el punto está que cuando la oración no está, ahí entra el demonio. Y justamente cuando entra el demonio, entra el que divide, ¿no? Satanás es justamente aquel que divide, aquel que no mantiene unidas a las personas. Y es por eso que es muy normal que de la falta de oración viene la falta de caridad, de la falta de caridad se deduce la falta de misericordia, el andar volviendo todo el tiempo al pasado, al reprocharse cosas, ¿no? Y uno dice, a todos los matrimonios le digo lo mismo, ¿no? ¿Cómo está la vida de oración individual y como matrimonio? Porque es lo primero que hay que revisar, ¿no? No quiere decir que sea lo único, porque también, además de rezar y además de, digamos, de tener oración en matrimonio, tiene que estar lo que dice San Ignacio, que es la indiferencia ignaciana. Significa, bueno, el querer resolver los problemas, ¿no? Porque justamente si no está ese querer resolver los problemas, el desapegarse de todo aquello que nos aleje de Dios, ¿no? Entonces justamente ahí podemos tener una oración, pero no es una oración tampoco fervorosa, no es una oración realmente sentida desde el corazón, desde el alma. Tiene que estar la oración y yo diría al mismo tiempo tiene que estar el abandono en Dios. Porque si eso no está, el decir, bueno, nos abandonamos en Dios, si eso no está es como que la oración siempre es importante, es mejor rezar que no rezar, si uno dice, ¿no? Pero en definitiva uno va a querer llevarlo a Dios donde está uno y no va a querer ir a Dios. Ahí está el punto, ¿no? Claro. Bueno, como conclusión, ciertamente en todos los matrimonios que yo he tratado, inclusive sobre todo los matrimonios de gente tradicional, ¿no? En lo primero que han fallado es en eso, en la oración, y después vino todo lo demás, ¿no? Entonces es algo que hay que tomarlo en serio y después lo último que digo es, porque habría mucho más que decir, pero el tema de, por ejemplo, volver al pasado para reprocharse cosas. El pasado debería pertenecer a la misericordia de Dios. En realidad hay que volver al pasado para aprender de él y decir, bueno, ¿cómo seguimos de ahora en más para el futuro? No solamente cómo evitamos los problemas que tuvimos, sino cómo construimos un matrimonio según Dios, un matrimonio para la salvación del alma de nuestros hijos, bueno, todo eso, ¿no? Sí, sobre todo también la falta de caridad. Por ejemplo, al menos en los casos que yo he tratado y todo esto, o sea, uno ve lo doloroso cuando ya se falta el respeto, o sea, cuando se rebaja, o sea, a veces hace más daño. Fíjese, eso yo siempre hago la distinción. Aquí estamos hablando de problemas, vamos a decir, entre comillas, normales de una persona. Yo generalmente, no sé usted, si te está golpeando y todo eso, tú tienes que salir, te va a matar un día. O sea, sabemos que eso es otro asunto y es una cuestión delictiva, no es simplemente pecado, estamos hablando de delitos, etcétera. Pero en este rango, la falta de caridad cuando es el insulto, cuando viene el rebajarse, el humillar, el denostar sobre todo con el lenguaje. Y uno dice,
cómo, cómo puede el demonio llegar a tener tanto poder en dos personas que, póngale, años atrás, se decían lo más bello. Y ahorita se están diciendo hasta de lo que se van a morir. O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo realmente la caridad se puede corromper de alguna manera en el matrimonio? ¿Eh? Ciertamente que se puede corromper porque, bueno, donde no está Dios, o sea, es como que en nuestro corazón no hay dos lugares, o está Dios o está el demonio, ¿no? Y cuando no está Dios, está el demonio. Y después un punto que muchos de los matrimonios no entienden es que en cierta manera la esposa es más que la mamá para el esposo, en cierto sentido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque justamente la esposa es la mamá de los hijos. Y por lo general uno ama más a los hijos que otra cosa, ¿no? Lo mismo el esposo es más que el papá para la esposa, ¿no? Porque es el papá de los hijos. Y justamente uno no le levantaría la mano a la mamá. Un buen hijo, hoy en día hay de todo, lo sabemos, ¿no? Pero un buen hijo jamás le levantaría la mano a la mamá, jamás le insultaría a la mamá. También es como que no hay un conocimiento de quién es la esposa, ¿no? No hay un conocimiento de quién es el esposo, o sea, a quién estoy insultando, a quién le estoy faltando el respeto, ¿no? Porque eso es otro tema que también los matrimonios deberían reflexionar un poquito más. Pero me parece que lo que dices es totalmente correcto y me parece que se deduce de justamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que quien no está conmigo está contra mí. Eso quiere decir, o me tienes a mí en el corazón o lo tienes al diablo, pero no podemos estar con Dios y con el diablo. Entonces, claro, es importante que, por ejemplo, que los matrimonios se decidan de manera radical a vivir la vida evangélica. No en el sentido de la rigidez. Como sí, totalmente. ¿No? Sí, no, de hecho, lo vamos a ver si alcanzamos a un punto, porque también uno diría, es como lo del evangelio, ¿va? O sea, uno limpia la casa y la saca el demonio que está allá adentro, pero luego pues no habita nada más. Entonces llega ese mismo demonio con 7 más y la dejan peor, ¿va? Entonces muchas veces la pregunta, digo, es un punto más adelante que usted lo menciona, ¿va? Los detalles de ternura y todo eso, pero muchas veces yo me pregunto, quizá el insulto que se le está dando ya al esposo o a la esposa y todo eso es fruto precisamente porque no hay ya palabras de ternura. O sea, de alguna manera empezaron a quitarse, bajarse, y cuando no habita el bien, habitará tarde que temprano el mal, ¿va? O sea, porque el objetivo no es que no insultes a tu esposo o a tu esposa, el objetivo es de que te expreses y con amor por esa persona, ¿va? Y de hecho, ese es el cuarto punto. ¿Cómo? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Eso. Totalmente, ya. Entonces, la cuarta, por cierto, rapidito, no di el aviso de siempre. Saben que el chat lo tengo restringido por cuestiones de seguridad en este momento, solamente a miembros, pero todas las personas que tengan alguna pregunta, alguna cosa, me pueden escribir al Telegram y vamos a dar a ver si una chancecita para poder responder alguna pregunta. Entonces, hemos llevado causas que usted está dando de por qué fracasan este tipo de matrimonios de católicos tradicionales: el desconocimiento del otro durante el noviazgo, la falta de oración en la familia, la falta de caridad, la falta de diálogo es la que siguiente, y cito: de la falta de caridad se sigue la falta de diálogo, también como un efecto dominó. Si no hay caridad, no hay confianza hacia la otra persona y por lo tanto no se le podrá abrir el alma. Uno no puede entrar en diálogo con una persona a la cual no ama, ya que le pierde la confianza. Si en el matrimonio se perdió la caridad, se perdió también la confianza y también el diálogo. Pero si no dialogamos con el cónyuge, terminaremos dialogando con otras personas y no siempre lo haremos con aquellas justas. Entonces, aquí me vienen dos cositas y usted nos amplía. La primera, esto lo digo yo así personal, yo soy soltero, ¿eh? Pero puede ser muy utópico como tal, pero creo que se puede lograr algo así. Yo digo que si yo me casara, yo no tendría problema que lo que le confieso al sacerdote decírselo a mi esposa, por una razón: es ella la que se ha comprometido con mi salvación también. Entonces digo, no me va a aplaudir mis pecados, pero yo no tendría problema alguno en manifestarle lo mismo que yo me confieso con usted como sacerdote, confesarlo a la única persona
que está comprometida hasta la muerte con mi salvación. Entonces, repito, no para que me aplaudan los pecados y eso, sino precisamente para trabajar en conjunto, ¿eh? Y tampoco me escandalizaría de los pecados y las miserias de ella, ¿va? Entonces, pero siempre cuando yo menciono esto, pues sale, no sé si podemos ir entre comillas, el realismo de muchos. Dice, no, tú sabrías, me dice un amigo, tú sabrías si yo le fuera sumamente honesto a mi esposa y le dijera lo que pienso de su madre. O sea, tú sabes el problemón que se haría. Y la segunda cosa es de que me ha tocado ver cuando alguno de los dos, generalmente es el hombre que tiene más conocimiento, por ejemplo, de tecnología y todo eso, que termina espiando, poniendo programitas o espiando el correo electrónico de la mujer o el teléfono sin darse cuenta. Y yo la primera cosa, cuando son conocidos, yo le digo, oye, en realidad no hay una confianza como para decir, inclusive si quieres, si necesitas ver, oye, ¿puedo entrar a tu correo o alguna cosa o hablar? O sea, ¿necesitas espiarla? Yo le entiendo, por ejemplo, a niños menores de edad que todavía no tienen formada su libertad y toda su responsabilidad. Pero yo no puedo entender a un esposo que espía a la esposa, ni a una esposa que espía al esposo. Entonces usted está tocando un punto medular. Dice, de la falta de oración viene la falta de caridad, y de la falta de caridad falta de diálogo, y el diálogo rompe con la confianza, y ahí ya casi se empieza a perder todo. Y ahí vienen los siguientes puntos. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, me parece que, por ejemplo, el hecho concreto de la falta de diálogo se ve, esto me lo han confiado ciertas personas hace mucho tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que se ve es que se manden textos por el celular cuando están en la misma casa, uno en una y otro en la otra. Eso hasta es ridículo, pero por ejemplo es la consecuencia de una falta de diálogo. Lo mismo, por ejemplo, que cada almuerzo, cada cena, cada comida estén o con el celular o con el televisor. Ese es el asunto. Ahí uno ve que no dialogan entre ellos, sino que dialogan con cualquier otra persona. Entonces, en los momentos de crisis, ¿no? En los momentos de... Porque todo esto de lo del televisor, de lo del celular, es en definitiva que no buscan dialogar entre ellos, que no tienen la confianza suficiente como para... Que como dijimos, es consecuencia de la falta de oración, es consecuencia de la falta de amor, de la falta de caridad. Porque claro, hay una desconfianza hacia el otro. Y después lo que mencionabas del correo electrónico, como tú dices, ¿no? Yo tendría que ser, yo soy sacerdote, pero supongamos que fuese un hombre casado. Tendría que poder decirle a mi esposa, mira, aquí tienes el teléfono, me buscas tal cosa, en el sentido que ella misma pueda buscar en el teléfono algo para mí, ¿no? Porque no tengo nada que ocultarle. Lo mismo, ella tendría que hacer lo mismo conmigo. Hay cónyuges que a la noche, cuando el otro está dormido, le toman el celular y se lo revisan, por ejemplo. ¿Y por qué hay que hacer eso? ¿Por qué directamente uno no le dice, bueno, tengo que mirar tu celular, no me lo puedes pasar o y lo otro? Bueno, no lo van a hacer nunca muchas veces eso porque, claro, está la conciencia sucia muchas veces. Cuando está la conciencia sucia es por eso que no hay confianza, ¿no? Hay distintos tipos de casos. Por ejemplo, el hombre que es súper celoso y como él comete ese tipo de pecados, por ejemplo, de meterse en pornografía o meterse en cosas por el estilo, piensa que la mujer también está en lo mismo. Porque bueno, el ladrón piensa que todos son de su misma condición, una cosa así, ¿no? O si no está la persona, por ejemplo, súper escrupulosa, que es cierto que el esposo tiene que santificar a la esposa y la esposa tiene que santificar al esposo, pero hay veces que esa santificación se entiende como controlar absolutamente todo lo que hace, ¿no? Desde controlar, no sé, cuántos pasos da desde la casa hasta el trabajo. Había un marido que le decía a la mujer, me tienes que mandar 25 mensajes por día. Y uno dice, pero tanta desconfianza tienes en tu mujer, si tienes esa desconfianza, ¿por qué te casaste con ella, no? Entonces, en conclusión de todo esto, yo eso lo llamo una esquizofrenia espiritual. ¿Por qué lo llamo esquizofrenia espiritual? Porque justamente el esquizofrénico es una persona que reacciona ante cosas que son completamente
banales, completamente accidentales, completamente que no son importantes muchas veces, y de eso tiene una reacción explosiva, ¿no? El caso de esta gente, de la gente que vive este tipo de enfermedades espirituales, ¿no? Porque en definitiva la desconfianza podría llegar a ser una enfermedad espiritual, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. El asunto ahí, y es un asunto muy grave, es que después terminan hablando con cualquier otra persona que uno dice, ¿por qué no confías en tu esposa? Y en cambio confías en tus amigos en el bar, o confías en gente del Facebook que no conoces. Ahí está la contradicción, que terminan confiando su vida privada, ni siquiera al sacerdote, sino a cualquier otra persona que en realidad por ahí puede llegar a manchar su nombre en las redes sociales, o puede llegar a contárselo a cualquier otra persona que en realidad no tiene juicio sobrenatural. Y lo que dice el Evangelio, y más bien no tanto el Evangelio, pero lo que dice la Sagrada Escritura en el libro del Eclesiastés es que justamente el verdadero amigo es un tesoro, y justamente que no hay que confiarle el corazón a cualquiera. Santo Tomás también lo dice. Santo Tomás dice, solamente hay que confiar en el hombre prudente y de juicio sobrenatural. O sea, no puedo andar contándole yo mis problemas a cualquier persona en el bar, a cualquier amigo, a cualquier... sobre todo los problemas matrimoniales, ¿no? Entonces ahí la solución, ante todo, es justamente confiar en la providencia de Dios, en primer lugar, que justamente por algo me puso a esta persona como cónyuge, y después hay que trabajar en la confianza mutua, o sea, en la confianza en el sentido, bueno, hablar con el sacerdote, confesarse, sí, pero después del sacerdote con quien yo debería hablar sería con mi cónyuge, no debería hablar con cualquier otra persona, porque ahí hay un muro que se tiene que romper, y justamente es el muro de la desconfianza. De hecho, la parte con esto que menciona la confianza, conozco, también creo que ya la he compartido en alguna charla o algo, me tocó un caso de, evidentemente nunca me volvieron a, creo que fue imprudente en las formas, ¿va? Pero no me arrepiento de lo que dije. En una familia de una amiga y todo, ellos habían sido protestantes y se convirtieron a católicos, pero nuevamente con unas formas dándole más peso a lo accidental, a la forma más que a la sustancia, ¿va? Y así muy, a mí me gusta decir, por ejemplo, a nivel liturgia, yo creo en la rúbrica, en el valor de la rúbrica, pero no en el rubricismo, ¿ah? O sea, el rubricismo yo lo pongo como la persona que no descubre el espíritu de la rúbrica, que se queda con la ley así tajante y como que la metes a aplicar, cumplir los mandamientos, todo eso, pero no descubre el espíritu de la ley, ¿va? Entonces, entonces muchas personas dentro del matrimonio, por ejemplo, si supongamos que el varón es más así de este tipo, más tradicionalista o conservador y todo esto, he visto muchas mujeres como que se llenan de pánico en la propia vulnerabilidad. Entonces empieza un juego de fingir y no hay confianza. Para no hacerlo largo, tenía ya todo una biblioteca católica, se estaba formando tremendamente y una vez me dice, su esposa sí se hizo católica, pero no era la gran así de misa diaria o de estar leyendo, pero era una buena mujer. Entonces, y este hombre me dice, ¿sabes qué? Lo que en confianza te estoy pensando en separarme ya de mi mujer, porque ella no me entiende en todas estas cuestiones de la fe y todo esto, o al menos no se compromete como yo me quiero comprometer y todo esto, y estoy pensando en irme a un monasterio. Entonces yo le dije, ahí quizá las formas habré fallado, pero le dije, oye, si tú te vas a un monasterio, si tú abandonas a tu mujer por irte a un monasterio o por irte a un prostíbulo, estás haciendo la misma cosa. Estás partiendo un sacramento, o sea, que es mucho más importante que tu realización devocional, etcétera, y teológica y todo ese tipo de cosas. Sobre todo cuando tu mujer, yo le dije, o sea, tu mujer quizá no es la que se está afanada, no sé, por la misa tridentina o por ponerse velo o por todo ese tipo de cosas, pero es una buena mujer. O sea, como mujer, ¿te está fallando en algo? No, pero yo necesito a alguien que me comprenda más. Entonces, ¿no cree que a veces en este tipo de matrimonios precisamente las altas expectativas de uno
terminan como acomplejando a la otra parte, y ahí empieza a resquebrajarse precisamente el diálogo y la confianza y como mirar desde arriba. O sea, es mi esposo el que todavía no está tan católico como yo, o es mi esposa la que no está tan católica como yo. No sé cómo lo ve eso. Y la verdad que, por ejemplo, si uno tiene un alto concepto de sí mismo, por lo general es soberbia. Eso es lo que realmente, por ejemplo, si yo digo, bueno, mi esposa no está a mi altura espiritual, a ver, pero ¿qué altura espiritual tienes tú? Esa es la pregunta que hay que hacerse. O sea, ¿quién eres? Eres San José y tu esposa no es la Virgen María. Un poco así, ¿no? Me parece que cuando se empieza con esa, bueno, en realidad esta persona no tiene la altura espiritual mía. Existe una legítima manera de decir eso, pero siempre considerándose uno un gran pecador. Por ejemplo, podemos decir, bueno, hay mucha gente que no tiene fe y nosotros la tenemos, y el tener fe es algo superior en ese sentido, ¿no? Porque la fe es un don que realmente es superior, no lo podemos negar. Ahora, lo que no nos tenemos que olvidar es que ese don no lo tenemos por méritos propios, lo tenemos porque Dios lo dio, ¿no? Y si no fuese por el don de Dios, si no fuese porque Dios nos puso en una familia correcta, nos dio todas las gracias que nos dio, nosotros no tendríamos la altura espiritual que tenemos. Ese es el asunto. Entonces, el atribuir a mérito propio, que a veces esta gente no se da cuenta que está haciendo eso cuando lo dice de esa manera, ¿no? Pero el atribuir a mérito propio esa altura espiritual es como que ahí está, hay una especie de actitud luciferina, de alguna manera, ¿no? Como diciendo, bueno, ella no es tan santa como lo soy yo, entonces como me creo tan santo, por ahí la voy a dejar y me voy a ir a un monasterio o cosas por el estilo. Yo creo que esa persona, si verdaderamente quiere ser santo, tendría que soportar a su mujer tal cual su mujer es, ¿no? Porque una cosa es que su mujer, no sé, sea una persona que todos los días agarra una pistola y le quiera disparar, o bueno, claro, está en riesgo su vida o está en riesgo. Pero, por ejemplo, si la mujer no soporta, por ejemplo, ir a la misa tridentina porque no la entiende, ¿no? Y el hombre puede decir, bueno, yo no quiero ir a la misa de los catecúmenos porque tampoco me gusta la misa de los catecúmenos. Ahí tendrían que llegar a un acuerdo, tendrían que agarrar, o sea, la verdadera caridad implica, bueno, no sé, una vez vamos a la misa tridentina, otra vez buscamos otra misa donde se celebre el Novus Ordo dignamente, ¿no? O sea, es como que uno empieza, por decirlo así, a ponerse de acuerdo, porque ahí está la caridad entre los esposos, ¿no? La caridad implica diálogo, implica en el desacuerdo tratar de ver si se pueden poner de acuerdo, digamos, ¿no? Y no van a estar de acuerdo en todo, es imposible, porque son dos seres humanos en algo, van a estar en desacuerdo, o sea, eso es así, ¿no? Ni siquiera Pablo y Bernabé estaban de acuerdo en todo, y eran santos, ¿no? O sea, en algo van a estar en desacuerdo. Pero el punto está que la caridad implica, bueno, alguno tiene que ceder, muchas veces, a veces es el esposo, a veces es la esposa, no puede ceder siempre el mismo. Hay veces que implica el tema de decir, bueno, esto no es esencial, en esto tenemos que ceder. Y la mejor manera de ceder es buscar una solución pacífica para ambos dos. Y bueno, e inclusive cuando hablamos de temas, por ejemplo, que son ya no tan accidentales, sino sustanciales, ¿no? Conocí un caso, un hombre realmente que me dio un ejemplo de santidad. Yo nunca se lo dije, pero realmente este hombre, la esposa estaba perdiendo la fe, porque la esposa realmente había tenido malas experiencias con sacerdotes, y este hombre era hombre de misa tradicional, iba a misa, todo, ¿no? Y el hombre con la santa paciencia estuvo 10 años, ¿no? Tratando de hablar con la mujer, de mostrarle que, bueno, que no todos los sacerdotes son así, y tuvo que soportar inclusive hasta humillaciones de parte de la mujer que le decía, bueno, pero tú eres un chupacilio, o cosas por el estilo, ¿no? Y 10 años después, gracias a Dios, un final feliz, ¿no? La esposa está de vuelta en la iglesia, pero el hombre pasó por un infierno. Pero una de las cosas que me dijo es, no puedo, o sea, me dijo así, ¿no? No se abandona, un bombero no abandona a su compañero en un incendio, ¿no? Justamente ese es el asunto. Bueno, no puedo abandonar a mi esposa que está pasando por estas dificultades de fe. Yo pienso que esa es la actitud real de un hombre que está a una altura espiritual alta. Primero,
no se la cree, no cree que está a una altura espiritual alta. Y segundo, en realidad hace todo lo posible por poder atraer a la esposa a, digamos, a la verdad, ¿no? Esa es la realidad. Pero justamente lo hace con amor, con paciencia, cargando la cruz, soportando humillaciones, ¿no? Entonces, me parece que están confundidos los términos cuando la persona dice, bueno, yo estoy acá a una altura grande y mi esposa está tan baja, entonces mejor me deshago de ella. En realidad te estás equivocando, ¿no? Pues mire, lo que le voy a proponer, como son 10 razones, vamos a la quinta y última y dejamos las 5 para otra ocasión para poder dar chance para si hay alguna pregunta más. Sí. Y entonces tocamos la quinta y última y las otras 5 las dejamos en otra para otro momento. La quinta causa por la cual estos matrimonios de personas tradicionales que usted ha visto que ha llegado a fracasar es lo que usted llama la presunción. Y cito tal cual como dice. Hay mujeres y hombres que una vez que se casan con una persona católica no se preocupan por conquistarla día a día porque dicen, no le queda otra que quedarse conmigo. Es por eso que descuidan detalles como podría ser el cuidado de las virtudes y también de cosas más superfluas como podría ser el cuerpo. Hay veces que algunos esposos o esposas son fríos con sus respectivos cónyuges. Nunca usan la palabra por favor, nunca dan una caricia, nunca usan una voz más dulce y calmada, etc. Que esto ya lo mencionamos ahorita un poquito al inicio, que es esta parte que sí lo he visto en el temperamento, no generalizo, pero en el temperamento de la gente que se afecta a la parte también de la misa tridentina, de Santo Tomás, de la escolástica y todo esto, con esta cuestión del orden, de tener todo en orden, todo eso, a veces se les drena o se empieza a asfixiar la espontaneidad de una caricia, la espontaneidad de una palabra tierna, la espontaneidad de un detalle. ¿Qué nos puede decir respecto a esto de la presunción que usted menciona? Sí, ante todo es olvidarse la presunción. Muchas veces, bueno, se define la presunción como pensar que Dios me va a perdonar lo mismo pese a que yo peco y que sin arrepentimiento. Bueno, eso es otro tema, pero el tema de presumir, en este caso usé la palabra presunción porque justamente uno presume que la persona católica que está conmigo nunca me va a dejar y lo que estoy presumiendo es que nunca va a ser infiel a los mandamientos divinos, cuando justamente eso no estamos confirmados en gracia, ¿no? O sea, tenemos que pedir la perseverancia en la gracia todos los días. Y el asunto está que justamente lo que decía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio y también expone a su esposa a cometer adulterio. Bueno, justamente hay veces que podemos exponer a la otra persona a cometer adulterio o a separarse, ¿no? Aclaro que yo nunca digo que es justificable una separación cuando no es justificable, o sea, salvo que haya violencia doméstica, las causas que la Iglesia dice, ¿no? En el caso de la violencia doméstica muchas veces es permisible la separación, no quiere decir que la persona se pueda volver a casar, ese es otro tema. Claro. Pero a veces la separación física. Pero por dar un ejemplo, me acuerdo un caso en un país X de Europa, un caso ahí, donde estuvieron casados 30 años, ¿no? 30 años de matrimonio. Pero justamente el marido era muy duro con ella y todos los días la regañaba porque lavaba mal los platos, la regañaba muchas veces porque no tenía la comida a tiempo. Y era como que era todo el tiempo regaño, 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 y la mujer no sabía qué me va a decir mañana, qué me va a hacer ahora, o esto o lo otro. Y llegó un momento en que la mujer dijo, no aguanto más, ya aguanté mientras los hijos eran grandes, ¿no? O sea, mientras los hijos eran chicos. Pero dice, no aguanto más porque nunca jamás dices algo bueno de mí. Entonces terminó separándose y este hombre me dice, pero ¿cómo una mujer católica, una mujer realmente muy católica, me abandonó, ¿no? Y me contó toda la historia, hay detalles que no puedo decirlos en público, pero me contó toda la historia y lo que dije en concreto es, mira, fulano, le digo, ¿no? El problema está que, ¿sabes qué? Le digo, y esta frase no es mía, sino que es una frase que aprendí de otro sacerdote, hablando con los matrimonios.
La mujer es como una flor, si la riegas crece, le digo, ¿no? Y me parece que no le echaste agua a tu mujer, ese es el problema, José, le faltó el agua. Y le expliqué, ¿no? O sea, todo el tiempo te estabas centrando en lo que era malo en ella. Y nunca, por ejemplo, no es que uno tiene que agradecer, no tenías obligación de agradecerle las cosas que ella tiene que hacer por ser tu esposa, pero es como que a veces necesitamos una caricia en el alma, necesitamos que alguien nos diga, por ejemplo, que hicimos algo bien. Porque justamente si marcas todo lo malo, entonces también tendrías que marcar lo bueno, por otra parte, ¿no? Y además por centrarte tanto en lo malo, no te diste cuenta, o sea, por ver el árbol perdiste el bosque, porque justamente te centraste tanto en lo malo y no te diste cuenta que tu mujer tenía muchísimas virtudes. Sobre todo lo que no te diste cuenta es que no somos ángeles, somos cuerpo y alma. Y así como el alma necesita de ciertos consuelos, o sea, Dios no es que nos empuja a buscar los consuelos todo el tiempo, pero muchas veces nos lo da porque lo necesitamos por nuestra debilidad del alma, ¿no? A veces nos da el dulce en la oración para que uno sea más fervoroso y rece más, ¿no? Después, cuando el alma crece en la vida espiritual, Dios quita el dulce y busca que el alma busque a Dios sin necesariamente los consuelos de Dios, pero la persona que justamente no está a altos niveles espirituales, porque la mayoría de nosotros no lo está, somos cuerpo y alma, y entonces nuestro cuerpo también necesita no solamente golpes, no solamente castigos, no solamente cruces, nuestro cuerpo necesita caricias también, ese es el asunto, ¿no? Entonces, conclusión, lo que le dije a este hombre, te faltó echarle agua a esa flor que era tu mujer, es decir, te faltó el detalle, te faltó, no sé, el agarrar y darle un beso de vez en cuando, darle un abrazo, invitarla a comer, tener digamos, detalles que en definitiva no brotan de la hipocresía, brotan de un verdadero humano, o sea, de un verdadero amor humano y amor de cristiano. Porque si realmente amas a la persona que está contigo, ¿no? No solamente la corriges cuando yerra. Si amas a la persona que está contigo, buscas que su cruz no sea tan pesada, buscas justamente que esa persona sea feliz, que esa persona digamos, no sufra tanto, que esa persona tenga una vida más o menos llevadera. En tu caso lo que hiciste fue acentuando lo malo todo el tiempo y nunca dando una caricia. En definitiva lo que lograste es que esa persona se desmoralice. Y entonces, aunque aquí alguien podría decir, bueno, pero está la parte de que él solamente vio lo negativo y todo eso, pero hay casos en donde, vamos, que él no es que le está recriminando y cosas malas y todo eso, pero eso uno escucha mucho en la mujer. La mujer, o sea, te maltrata y todo esto, no, pero es que no tiene detalles. O sea, hay un sacerdote que seguramente lo conocerá, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, que trata bastante matrimonios también, que él pone también un buen ejemplo que él dice, una vez una señora me dijo, mi esposo es muy detallista conmigo, tiene, por ejemplo, me es fiel. Dice, pero es que la fidelidad no es un detalle, o sea, eso implica como tal, o sea, entonces él decía, el nivel del detalle se ha perdido y por eso también lo tomaba este punto de presunción en el sentido de, ok, finalmente ya mi esposa, por ejemplo, en la intimidad, que es uno de los puntos que ya vienen más adelante, que ahorita ya no los vamos a poder alcanzar a tocar, pero, por ejemplo, me ha tocado mujeres que me cuentan de que se terminan pues sintiendo usadas dentro del acto sexual, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque intuyen que él dice, básicamente, con palabras o con acciones, él me deja claro que este es mi deber. O sea, que es mi deber. O sea, pero para mí esto tendría que ser algo más que el simplemente cumplir una tarea como esposa físicamente. O sea, él pareciera que viene nomás a desahogarse, no hay ni siquiera actos preparatorios de ternura o algo, cosas así. Entonces, ahí es donde él podría decir, pero ¿estoy haciendo algo malo? No. A ella le toca, o sea, yo, no le tengo que dar gracias a mi esposa por un acto que ella sabe que tiene que tener para conmigo. Sí, me parece que un ejemplo que puede ayudar es el de la Virgen María en las bodas de Caná, ¿no? Nadie le pidió que ayudara con el vino, nadie le pidió, o sea, ella directamente notó la necesidad y directamente fue y le dijo a Jesús, no tienen vino, y Jesús hizo el milagro. Lo mismo, por ejemplo, el caso de Isabel, ¿no? Cuando ella visitó a su prima Isabel.
El ángel nunca le dijo que tenía que ir, que estar 3 meses, que servirla, ¿no? Ella dijo, fue graciada por Dios por un milagro, pero es anciana, está embarazada, y su esposo es anciano, la voy a ir a ayudar, nadie se lo pidió, ¿no? Me parece que el detalle está en también mirar las necesidades del otro, o sea, adelantarse a las necesidades del otro. Porque como tú dices, y me parece que está perfectamente dicho, se perdió, lo dice también el padre Miguel Ángel Espinosa, ¿no? O sea, se perdió justamente el verdadero sentido del detalle. El detalle no es ser fiel, obviamente, o el detalle no es, no sé, trabajar. Esas cosas son obligaciones más bien, ¿no? Pero el detalle, según lo que... Hay muchas definiciones, pero me parece que la Virgen María lo describe perfectamente con su accionar. Es el ver la necesidad del otro, ver realmente dónde el otro está sufriendo, dónde el otro está teniendo un tipo de necesidad, sea física, espiritual o de otro tipo, y sin que el otro me lo pida, yo adelantarme y directamente hacerlo. Y justamente eso es lo que pasa con muchos hombres, tanto en la intimidad como en otras cosas, ¿no? En realidad ven, digamos, el propio placer personal, ¿no? Pero no piensan en la esposa y muchas veces no piensan en qué pasa por la vida de la esposa, qué pasa por su cabeza, cuáles son sus necesidades. Que inclusive a veces se hace de broma. La broma, no sé, seguramente la has escuchado, ¿eh? A veces hasta en los sketches de humorismo y todo esto. O sea, cuando llega el esposo, pues de pronto con un detalle, etcétera, la esposa le puede preguntar, ¿qué hiciste? ¿Va? O sea, ya hasta parece raro, ¿va? Porque, o sea, no es normal que tú me vengas con un detalle. ¿Qué me vas a pedir, va? En pocas palabras. Un caso real, un amigo mío, muy amigo, que me acuerdo que hablamos del tema y le pegué un buen regaño por cómo hablaba con la esposa, y lo otro, ¿no? Vuelve a la casa y empieza a decirle un montón de cosas bonitas a la esposa y la esposa lo mira, ¿ya tomaste de vuelta? Le dice. Ya. Sí, perfecto. Entonces vamos cerrando. Déjenme hacer algunas, los que alcanzaron a escribir a Telegram, porque, a ver, aquí en el chat que está restringido, bueno, aquí dice, buenas noches a ambos, qué alegría pertenecer a esta página, oro por tu salud, Cristian, les agradezco, desde Mendoza, Argentina. Y luego acá dice, no entendí bien, ¿la esposa debe ser la persona humana más importante para el esposo y viceversa? Porque es la madre, padre de los hijos. ¿Qué sucede en las parejas que no han podido procrear? Al conversar para profundizar en los temas de Dios, doctrina, teología, etcétera, podría considerarse una forma de orar bueno, esa es otra segunda pregunta. La primera la vuelvo a repetir. Dice, no entendí bien, ¿la esposa debe ser la persona humana más importante para el esposo y viceversa? Porque es la madre, padre de los hijos. ¿Qué sucede en las parejas que no han podido procrear? Esto quizá porque usted creo que sí mencionó de que, o sea, que los hijos son los más importantes, una cosa de estas. Sí, fue un detalle lo que mencioné de los hijos, pero también otro argumento es que el esposo representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. O sea, Cristo dio la vida por la iglesia y la iglesia da la vida por Cristo en sus mártires. Es decir, el matrimonio es la institución que de entrada Dios creó para la propagación del género humano. Y justamente Dios dice claramente una cosa, que hay un detalle en la Biblia que dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, es decir, dejará a los seres más queridos, ¿no? Dejará a los seres que realmente, del punto de vista humano, uno más quiere, para unirse a su mujer. Y los dos no van a ser dos, sino van a ser una sola carne, ¿no? Y bueno, justamente después San Pablo habla de la imagen, o sea, que el matrimonio representa la unión de Cristo y la unión de la iglesia, ¿no? O sea, por eso el esposo es más importante en ese sentido que el papá, y la esposa es más importante que la mamá. Que sea más importante no estamos diciendo acá, quiero aclararlo, no estamos diciendo que la mamá y el papá no van a dejar de tener importancia en mi vida, que van a dejar de ser mis padres, que los voy a abandonar. No, estamos diciendo que los papás siguen siendo importantes, pero ya el hombre y la mujer forman su propia familia. Y, por ejemplo, ¿por qué está mal que una suegra o un suegro interfieran en la vida matrimonial de los hijos? Porque eso ellos pueden aconsejar, pero no pueden meterse. Por ejemplo, hay
hay suegros que se enojan porque justamente su nuera o su yerno no hacen exactamente lo que ellos dicen. Bueno, justamente porque las decisiones sobre la familia la toman los esposos. O sea, los suegros tienen que aconsejar y si dan buenos consejos, a veces es bueno seguirlos, ¿no? Pero después la decisión sobre los hijos, la decisión sobre la familia, recae sobre justamente el papá y la mamá, ¿no? Entonces no pueden reemplazar los abuelos a los papás, ¿no? Tienen que ayudarlos, pero no reemplazarlos, ¿no? Y me parece que el ejemplo de los que no tienen hijos, ¿no? Se puede ser padre y madre de muchas maneras. Conozco gente que no ha tenido hijos porque no ha podido y han adoptado. O, por ejemplo, se han dedicado a ser padrinos, madrinas o ayudar a hogares de niños. La paternidad y maternidad no pasa solamente por la biología, pasa también por lo espiritual y siempre se puede ser padre o madre espiritual, ¿no? Perfecto. La segunda pregunta que hacía era, ¿el conversar para profundizar en los temas de Dios, doctrina, teología, etcétera, podría considerarse una forma de orar en pareja? Sí, se podría considerar una forma de orar en pareja porque cuando uno habla de temas de Dios, también la oración significa conversar sobre Dios, ¿no? O conversar de Dios. Pero, digamos, ahí uno tiene que realmente tener una conversación sana porque, por ejemplo, ahí está el otro punto sobre los matrimonios tradicionales. A veces lo que se armaban eran discusiones bizantinas sobre temas teológicos, ¿no? Una cosa es la conversación de la cual tenían, por ejemplo, me parece a mí que el caso concreto de San Benito y su hermana monja, ¿no? O los papás de Santa Teresita. Sí, los papás de Santa Teresita también, ¿no? Una cosa ellos que realmente conversaban de cosas espirituales, ¿no? En ese sentido sí, pero lo que uno no tiene que hacer es, bueno, con la excusa de simplemente conversar de cosas espirituales, no rezar de otra manera, como por ejemplo evitar oraciones como el rosario o oraciones como, por ejemplo, bendecir la mesa juntos o cosas por el estilo, ¿no? Pero sí, me parece que es un modo de rezar, de hablar de cosas espirituales. Sí, porque aquí también otra pregunta de otra persona dice, ¿cómo aconseja el Padre Tomás empezar a orar en pareja? Para quien no tiene esa costumbre, ¿alguna oración específica recomienda? ¿Alguna? Bueno, por ejemplo, yo soy párroco de la iglesia de San José. Y siempre le recomiendo a las parejas, en la medida que puedan, ¿no? El rosario es una oración importantísima, porque justamente le estamos pidiendo 50 veces a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros ante el Padre Celestial. Me parece que el rosario podría ser, mis padres, por ejemplo, antes de acostarse, rezaban el rosario juntos. Si uno no tiene la costumbre, es bueno empezar con un misterio, por ejemplo, y si no, después uno sigue con 2 misterios hasta rezarlo completo. Pero como párroco de la parroquia San José, siempre promuevo a San José. Una buena idea es la treintena a San José, que uno la puede bajar online inclusive. Y es una treintena que en principio muchos lo usan para pedir bienes materiales, pero no es necesariamente para pedir bienes materiales. San José es el padre de la providencia. ¿En qué sentido? No en el sentido de que digamos que la providencia de Dios depende de él, no en ese sentido, sino que él vivió de la providencia. Y la providencia también nos concede bienes espirituales. Entonces, rezando la treintena a San José, pueden pedirle, por ejemplo, por la fidelidad matrimonial hasta la muerte, por la conversión de los hijos. Y San José es súper poderoso. Muchas veces cuando le hemos pedido una cosa en la parroquia, él realmente ha respondido muy rápido. No siempre nos ha dado lo que hemos querido, pero muchas veces nos ha dado lo que hemos necesitado, ¿no? Eso, ciertamente. Última pregunta. Dice esta persona, cuando el esposo o la esposa sufre de escrupulosidad, o de escrúpulos tendrá que ser, la cual le dificulta o impide comulgar, al ser una sola carne, la comunión del cónyuge puede tener efecto sobre el otro cónyuge o la comunión cae dentro de la relación personal con Dios. Bueno, yo puedo ofrecer mi comunión en el caso, supongamos que soy casado, puedo ofrecer mi comunión por el cónyuge, ¿no? Eso lo podemos hacer porque la comunión se puede ofrecer por las intenciones que uno tenga y uno puede poner al cónyuge.
Pero la escrupulosidad, yo siempre aconsejo que en realidad esa persona tendría que hablar con algún... Hoy en día a veces es difícil, reconozco que es un problema, porque muchas veces encontrar un sacerdote con el cual uno tenga confianza, lo entiendo, ¿no? Pero justamente es bueno a veces tratar de buscarlo, al menos de tener un sacerdote con el cual hablar, ¿no? O si no es un sacerdote, puede ser el hombre prudente y de visión sobrenatural que desea Santo Tomás, un buen laico que pueda realmente dar buenos consejos, ¿no? Pero los escrúpulos no nos hacen libres, en el sentido, no nos dan la libertad de los hijos de Dios. Muchas veces vemos pecado donde no lo hay y no vemos pecado donde lo hay. Eso es lo que sucede muchas veces con los escrúpulos. Justamente yo lo que le digo a la gente escrupulosa es que a menos que puedas jurar que pecaste, en principio no pecaste, ¿no? Les digo muchas veces así cuando vienen con 1000 cosas, les digo, mira, la próxima vez jura que lo hiciste, porque si estás dudando significa que no lo hiciste en principio, ¿no? Entonces uno tiene que tener un laico o si no un sacerdote, que eso es lo mejor, ¿no? Pero alguien que nos diga realmente, bueno, confía en mí, confía en lo que te estoy diciendo, y justamente con un buen confesor, con un buen director espiritual, es como que se puede poco a poco luchar contra los escrúpulos, que nunca vienen de Dios, vienen de Satanás, ¿no? Y nos esclavizan. Así que por ese lado también consideren las personas que tienen una esposa escrupulosa o un esposo escrupuloso, tratar de empezar a buscarle alguna ayuda, y una ayuda es un buen confesor, un buen sacerdote, ¿no? Si la esposa no quiere o el esposo no quiere, denle tiempo, o sea, no fuercen las cosas, ¿no? Pero justamente traten con mucho cariño, con mucha caridad, explicarle lo que son los escrúpulos y que, bueno, que tiene una solución si uno busca el remedio espiritual correspondiente, ¿no? Perfecto. Pues le agradezco mucho, padre. Yo creo que ya después me pongo de acuerdo con usted para poder tocar las otras 5 razones o 5 causas que menciona. No me queda más que ahorita en este momento agradecerle y pedirle su bendición para la audiencia también. Con mucho gusto y muchas gracias, y perdón por haberme demorado tanto en esto. No se preocupe. No se preocupe. Bueno, entonces hacemos les doy la bendición final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Dominus vobiscum, et con spiritu tuo. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bueno, pues les agradezco a todos y pues estén atentos para la segunda parte cuando pueda ya ponerme de acuerdo con el padre. Les agradezco muchísimo. Igual también ustedes pueden seguirme mandando a Telegram si escuchan esto después, los que no lo vieron en vivo. Si tienen alguna pregunta, mándenmela a Telegram, ahí la voy a reservar para que en la segunda sesión podamos también, de ser posible, presentárselas al padre. Gracias a todos y nuevamente gracias, padre. Que Dios le bendiga. Gracias, Cristian, por todo lo